Muchas gracias. ¿Se oye bien? Estoy bastante raro con esto, ¿eh? Me he acordado que creo que el primero que vi con esto fue Alfonso Guerra. Pero bueno, sea todo por poderse mover uno. Vengo de Autonomía Sur. En Autonomía Sur hacemos un asesoramiento a sindicatos combativos de Andalucía. Hacíamos estudios, pero fundamentalmente poco a poco hemos ido asesorando a personas trabajadoras en montar sus propias entidades de economía social. A partir de ahí, del trabajo con los sindicatos y del trabajo en el asesoramiento en estas entidades, nunca hemos querido dejar de pensar qué estábamos haciendo. En una cooperativa pequeñita decidimos desde el principio que aunque no tuviera, entre comillas, valor de cambio hacer estudios, porque no podíamos trabajar para la Junta de Andalucía por motivos cuasi obvios, ni las centrales sindicales pequeñitas de allí son capaces de financiar estudios, pero nosotros entendemos que el valor de uso tiene que estar por encima del valor de cambio. Profundizaré un poquito más en eso, y siempre nos hemos dado recursos a nosotras mismas para analizar qué estamos haciendo, qué tipo de sindicato o qué tipo de asesoramiento sindical estamos haciendo, pero fundamentalmente qué economía social queremos construir en Andalucía. Para eso tenemos que pensarnos constantemente, porque es verdad que la economía social que no es transformadora es economía social capitalista. Y ahí tenemos que decidirnos. No puede ser y parecer, te tienes que decidir. Nosotros queremos poner bases para que sea una economía social transformadora, que genere otras perspectivas, otro sistema social. Eso que se puede escribir y decir con un acento andaluz, catalán, en euskera, hay que ponerle criterio, hay que ponerle cánones, hay que ponerle pensamiento. A eso, con la invitación que me hizo Unai, que estoy muy agradecido, le hemos dedicado unas horas de reflexión y las voy aquí a socializar a ver qué opináis. Yo voy a ser un poco crítico con el trabajo asalariado, partiendo de que soy clase trabajadora, soy trabajador, soy de familia trabajadora, defendemos el trabajo asalariado, pero vengo aquí a exponer cómo deberíamos trascender el trabajo asalariado. Ese es el punto de partida, ¿vale? Y voy a intentar estar 40 minutos para que tengamos 20 minutos de más cosas, ¿no? En principio, yo creo que es muy importante partir de aquí. La pérdida de soberanía comienza con la pérdida de control de los conceptos, de las palabras. De tal manera que cuando hablamos de economía, yo tengo una anécdota siempre que yo soy de un centro social de mi pueblo, de Morón, y cuando mis compañeros ocupas se enteraron que Óscar iba a estudiar economía, Óscar se iba a pasar al enemigo. Directamente. Óscar va a estudiar económica, se pasa al enemigo. ¿Qué es la economía? O sea, la economía es aquello que sale en los periódicos, según la cual cuando hay una hambruna sale en sociedad y en economía no aparece. ¿Qué es la economía? En económica siempre nos han dicho que la economía es una disciplina que sirve, con recursos escasos, susceptibles de usos alternativos, satisfacer las necesidades de la gente. Bueno, pues yo me lo creí. Yo me lo creí. Claro, avanzas, estudias economía y al final la economía capitalista en la que vivimos, resulta que no se dedica a satisfacer las necesidades de la gente. Resulta que tiene por objetivo la acumulación de capital. A partir de ahí, es cómo podemos encajar qué es la economía social. Pues quizás la economía social es una economía que vuelve a la definición que nos dan en primero de económica. Podemos ponerlo bonito diciendo que ponemos las personas en el centro, el capital se subordina a las personas, el objetivo de la economía social es mantener y enriquecer la vida, satisfacer las necesidades de la gente. Eso es lo que, cuando se funda como ciencia económica la economía, decía que era la economía, y no se cumplió. Pues entonces, partiendo de ahí, podríamos decir que la economía social nos podemos conformar con la definición que hablamos de economía, pero no con el concepto de lo económico que se tiene hoy en día, donde el objetivo único es la acumulación de capital.
A partir de ahí aparece otro concepto, que es el concepto de trabajo, y que en varios sitios me meto yo a hablar del trabajo, ¿no? Yo creo que es fundamental. Hace un mes me metí en un instituto con 200 adolescentes y le puse esta foto. Y la pregunta fue, ¿esa señora está trabajando? La charla era 1 hora, tuve que cortarlo porque si no, no iba a hablar yo. Y iba a hablar yo, claro. O sea, al final, esta señora está trabajando en función de la definición que le demos al trabajo. La definición del libro de Santillana de tercero de la ESO, de mi hija, depende de si cobra un salario o no. ¿Sí? Y digo yo, si queremos avanzar un poquito más con el feminismo, con la vida en el centro, igual esa mujer está satisfaciendo más necesidades que alguien que trabaja construyendo minas antipersonas, que está afiliado a unos sindicatos. Por tanto, tendremos que, a lo mejor, hablar del concepto de trabajo para hacerlo más amplio y no caer en la idea de que trabajo es solo aquello que recibe un salario porque hay un empresario que la utiliza para conseguir un beneficio. Igual llegamos al convencimiento de que el trabajo asalariado, el empleo, la utilización de la mano de obra para lograr el único objetivo que tiene la economía capitalista, que es la acumulación de capital, nos lleva a un concepto del trabajo que se considera como tal únicamente aquel en el que aparece lo monetario, que al final es una herramienta para la acumulación de beneficios y de capital. Por tanto, si ponemos en duda la definición de economía como disciplina que sirve para acumulación de capital, igual también tenemos que empezar a pensar en que no solo el trabajo es el trabajo asalariado. Igual deberíamos enmarcar, si queremos trascender además el capitalismo, en otros tipos de trabajo y valorar otros trabajos y definir otros trabajos o el trabajo de otra manera. Podemos definir el trabajo tal que así, ejecución de tareas que suponen un esfuerzo físico y mental y que tienen como objetivo generar bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Esa definición de trabajo está vinculado con la definición de economía que he dado antes. Poner como objetivo la satisfacción de las necesidades de la gente y no la acumulación de capital. Una está relacionada con la otra. Sin embargo, la conceptualización de trabajo en la economía capitalista nos ha llevado a decir que trabajo es igual que empleo. Y de esa manera, el trabajo que históricamente lo han desempeñado las mujeres que se les lanzó a los trabajos de cuidado, no son consideradas trabajadoras. Esto es tan fácil como poner en duda los conceptos también. Si queremos transformar, tenemos que ver los conceptos, porque es la primera pérdida de soberanía que tenemos. Cuando ellos colonizan nuestros conceptos, están colonizando nuestras cabezas. Y a partir de ahí, hoy que me han dado la oportunidad de reflexionar aquí, pues lo hago aquí en público. Tenemos que trabajar con el feminismo, con la economía feminista, que fue la que nos lo metió, por las buenas o por las malas, y ya está muy por las buenas, pero cuando también era por las malas, era el concepto de trabajo mismo. De tal manera que creo que es más útil, que nos abre más la cabeza, que intelectualmente es más rico hablar de trabajos, y aquí podemos hablar de trabajo de cuidado, de trabajo voluntario, el trabajo asalariado, que es remunerado por cuenta ajena, y el autoempleo, y después iré un poquito más, no considerado solo como el emprendedor individual, sino como el emprendedor colectivo, y ahí es donde vamos como economía social y solidaria, a hablar de el autoempleo como emprendimientos colectivos. Estos trabajos, todos cumplen con la definición que yo he planteado. Con la definición de la editorial Santillana de tercero de la ESO, que supuestamente no adoctrinan, ahí no caben. Y esa es la definición que tiene mi hija de 10 años. De tal manera, no me quiero prolongar, pero bueno, esto lo paso
De tal manera que podemos analizar los distintos tipos de trabajo en función de los principios reguladores, quién se apropia del valor añadido, quién se apropia de la riqueza, quién se apropia del excedente, la propiedad de los medios de producción, propiedad de los medios de producción. Voy a hablar de eso, de la propiedad de los medios de producción, que es muy importante, y de quién organiza el trabajo. No solo existe en capitalismo y en el mundo empresa, trabajo asalariado, medio de producción privado en manos de alguien que me excluye a mí de utilizarlo. Existen otras muchas variedades. Y probablemente, si queremos, el título de la charla es Economía social transformadora para la clase trabajadora. Si queremos una economía social que sea transformadora para la clase trabajadora, tenemos que hablar de los medios de producción, tenemos que hablar de otros tipos de trabajo y tenemos que hablar de otro tipo de valor. Bueno, es algo muy de economista en qué consiste el valor, pero yo hoy me voy a atrever un poco a hablar de eso también. Partiendo de que cuando hablamos de esa economía que sirve para satisfacer las necesidades de la gente, que pone a la vida en el centro, tenemos que hablar de la capacidad de resolver de forma autónoma los problemas económicos, las personas, los pueblos, las naciones, los territorios, el colectivo, quien sea. Y estamos hablando de una economía, entonces, relacionándolo con la soberanía económica. Yo hablo de lo mismo. Si hablamos de emancipación, estamos hablando de soberanía en términos conceptuales y si quiere, después bajamos. Pero estamos hablando de lo mismo, de cómo las personas podemos tomar las decisiones económicas para después poderlas tomar o a la vez políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso tenemos que cambiar la forma de entender la economía y la economía social incluso. Y lógicamente, desde el punto de partida de que el capitalismo como tal subordina. Es un sistema que sirve para subordinar a las personas, a las comunidades, a los territorios. En el marco que nos plantea el capitalismo, no vamos a poder lograr soberanía ni desde las individualidades ni desde las comunidades. ¿Qué mecanismos económicos? Pongo una serie de mecanismos económicos que desde el capitalismo nos sirven para subordinarnos como persona y como comunidad. Me voy a lo teórico, pero ¿qué creo que tenemos que pensar en eso? Nosotros en Autonomía Sur trabajamos en el barro, como decíamos antes con UNAI, pero nos gusta pensarnos también para que el barro no nos asfixie y para que cuando tenemos el barro en los ojos no tomemos caminos equivocados, veredas equivocadas, como decimos en Andalucía. Para eso, los pilares del capitalismo, fundamentalmente la propiedad privada de los medios de producción. Eso no ha sido natural. Cuando el capitalismo surge hace ya demasiado tiempo, lo que era común se lo apropiaron individualidades que excluyeron del resto de las personas la utilización de esos medios de producción. Yo le digo en los institutos en Andalucía, ¿ustedes veis normal que alguien tenga 2.000 hectáreas de terreno y que pueblos de 20.000 habitantes trabajen para ese latifundio? Lo ven normal. ¿Por qué lo ven normal? Porque nunca hablamos de esto, de esa anormalidad. Tan es así que fundamentalmente, ahora que hablamos de las migraciones, Andalucía, como espacio físico rico, fue uno de los principales problemas para ser subordinado. En la medida en que eres rico, los medios de producción van a caer antes en propiedad privada de los que los quieren. Si un territorio es pobre, no constituyen aquello como propiedad privada, te dejan mal vivir. Si es rico, lo constituyen rápidamente como propiedad privada y al resto lo convierten en recursos humanos. Por tanto, hay que empezar a pensar en la propiedad privada de los medios de producción. Y la economía social transformadora tiene que buscar avanzar en fórmulas distintas a la propiedad privada de los medios de producción. Por otro lado, elemento fundamental del capitalismo fue convertir a las personas y a la naturaleza en mercancías, cosa que tampoco es natural. La mercancía fundamentalmente es algo que genera el ser humano con la naturaleza, lo convierte en mercancía que lo lleva a un mercado y consigue un salario. ¿Quién creó la naturaleza? ¿Quién creó al ser humano para convertirla en mercancía? El capitalismo. Sin capitalismo las personas nos convertimos en mercancía. Eso también lo tenemos que poner
en la base. Vengo del Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿eh? O sea, soy trabajador asalariado, he sido trabajador asalariado, ahora soy cooperativista. Ese es un pilar del capitalismo, que no se nos olvide. El trabajo asalariado es un pilar del capitalismo. Si queremos avanzar en el capitalismo, tenemos que poner también en solfa el trabajo asalariado, el empleo. Y por otro lado, bueno, y también la idea que también me sirve para explicarlo. Estamos educando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros niños, y les decimos que estudien algo que tenga salida. Desde pequeñito le decimos, no te hagas persona y a través del estudio ser mejor, sino estudia algo que tenga salida. Esa frase encierra la idea que constrúyete para ser valorizable, para ser voy a ser bruto, una mercancía en el mercado de trabajo y puedas tener un trabajo. Tenemos que romper con eso. No mañana ni pasado. Tenemos que seguir defendiendo a la clase trabajadora. Pero tenemos que avanzar en todo eso. Porque estamos construyéndonos para el capital. Y si queremos trascender el capital, no nos podemos construir para el capital. No podemos seguir subordinados nuestra vida a ser útiles para el capital. Porque entonces no vamos a atacar al capital. Porque atacar al capital sería atacarnos a nosotras mismas. Y eso es lo que nos pasa demasiado a la clase trabajadora hoy en día. La convergencia de intereses entre la clase capitalista y la clase trabajadora, de tal manera que se ven cada día más casos en los que colectivos de personas trabajadoras favorecen las estrategias empresariales con el Dios en el panteón de la competitividad. Si vamos por ahí no tenemos salida. Y después otro elemento fundamental, que es el valor de cambio. O sea, la economía social transformadora, a donde quiero llegar. Mi cooperativa solo debe asesorar a sindicatos o a personas a título individual que nos puedan pagar. ¿Me tengo que guiar solo por el valor de cambio? ¿Trabajo solo para el que me lo pueda pagar? ¿O hay un valor de uso que es superior al valor de cambio? ¿Me estoy explicando? Si Autonomía Sur trabaja para un ciudadano kurdo que le pegó un zapatazo a Erdogan en la Plaza Nueva de Sevilla, el primer ministro turco fue a Sevilla, aparece un kurdo, le pegó un zapatazo y le dio. Lo cogieron y llega el caso a Autonomía Sur. El kurdo tenía donde caerse muerto y se lo ponía a Erdogan, pero no tenía dinero, ¿vale? ¿Qué hacemos ante eso? Ese tío, además, fue directamente a Audiencia Nacional, viaje a Madrid. ¿Qué hacemos? ¿Valor de uso o valor de cambio? Y no valor de cambio porque me va a dar publicidad, porque Eludio Caña fue a Madrid y eso no salía en los medios. Los burofax que mandaba el gobierno de Zapatero, que aquello iba a una velocidad tremenda, eso no te da como valor de cambio, eso era valor de uso. Y decimos, aunque no nos paguen, eso se hace. Como esa, desde la economía social transformadora, tenemos que hacerlo. Porque hay algo más que el mercado. Y cuando hablamos de mercado, es demanda solvente. Cuando nos dicen, los mercados dicen es el capital, dice. Si nosotros queremos transformar, sabiendo que tenemos que comer, porque tenemos que satisfacer nuestras propias necesidades, no podemos dejar de cobrar, tenemos que cobrar. Pero el valor de cambio tiene que estar subordinado al valor de uso. Si queremos hacer una economía social transformadora. Esto es probablemente lo más complicado. Porque viviendo en el mercado capitalista, en el capitalismo puro y duro, sobrevivir a eso, tienes que tener márgenes, en términos económicos, márgenes de beneficio para poder hacer eso. Pero una entidad que quiera ser transformadora tiene que tener eso como línea. Creemos nosotros, ¿eh? Yo estoy diciendo muy tajante, todo lo dudo mucho, ¿eh? Pero me he tomado el café y tengo que echarle hoy genio aquí, si no... Yo lo dudo, pero cada día lo tenemos más claro. Si nosotros nos guiamos por lo que el mercado nos dice,
acabaremos trabajando para Garrigues, ¿no? Ese no es el camino. Aunque no sepamos para dónde es, pero para allá no. Por tanto, el concepto de valor de cambio, que nos lo explican extremadamente bien para que nadie lo entienda, eso es parte del trabajo de los economistas también, explicar las cosas para que nadie lo entienda, pero a su vez que diga la gente, hay que ver qué sabe ese tío, ¿verdad? Pero no lo entiende. El valor de cambio, cuando lo planteamos a lo micro en nuestras entidades, es eso, entendemos cómo es. Y nosotros tenemos que estar por encima. ¿Por qué? Porque queremos satisfacer las necesidades de la gente. Tenga dinero, tenga capital o no lo tenga. Porque nuestro objetivo del concepto económico no es la acumulación de capital, sino la satisfacción de las necesidades de la gente. ¿Vale? Todo esto son difíciles equilibrios, ¿eh? Equilibrios complicadísimos. Pero, claro, en la medida en que te estableces estos equilibrios, te puedes equivocar. Pero si no te los estableces, estás equivocado. Y de ahí también nos viene, y lo planteo abiertamente, a las claras y en un andaluz entendible, estamos en contra, desde Autonomía Sur, desde sectores como Olatucop, puedo hablar por Olatucop, me siento de Olatucop, desde COP57, de una economía social capitalista. Igual que todos los sindicatos no son iguales, no todas las cooperativas son iguales, no toda la economía social es igual. Y desde la economía social somos los primeros, igual que desde el sindicalismo somos los primeros que tenemos que confrontar a ese sindicalismo. Desde la economía social y desde el cooperativismo tenemos que confrontar a ese cooperativismo. Hay un cooperativismo en Andalucía, que es el potente, que es el de las cooperativas agrarias, que cooperativizan, es una cooperativa de propietarios. La gente que tiene la tierra lo unió Franco en cooperativas que todas tienen nombre de santos y de santas, muy católicos, que se unieron para que los precios fueran lo más alto posible. Bien, está bien, no tengo ningún problema. Ahora bien, a día de hoy es el modo en el que el capital transnacional está entrando en el último pueblo rincón del medio rural andaluz. Y a modo de aspiradora están aspirando la riqueza de Andalucía. Y todo eso envuelto en la economía social. Y hay que decirlo. Hay que decirlo. Yo no estoy ahí. De la economía social transformadora no debe estar ahí. Y debe criticar eso, confrontar eso. Porque al final ahí no se está hablando de quiénes, ahí no se está hablando de la reforma agraria, ni de la tierra para quien la trabaja, ni de la oficina para quien la trabaja, ni nada de eso. Nosotros decimos la oficina para quien la trabaja, ya que no valemos para coger la zoleta, ¿no? Pero tenemos que hablar de propiedad privada. Ahí no se habla de propiedad privada, si son los latifundistas los que crearon esas cooperativas. Entonces, ahí hay que decir, mi madre cuando yo le dije que iba a montar una cooperativa, me dijo, ¿y qué producía? ¿Aceituna? Tenemos que confrontar eso. Igual no de manera tan tajante ni tan teórica como yo lo estoy planteando. Igual de otra manera, más gradual. Pero bueno, yo hoy me estoy explayando, ¿vale? Yo hoy me estoy explayando. Por tanto, la propiedad privada, la privatización de la vida, incluso desde los teóricos capitalistas, económicos, que los economistas estudiamos, lo que pasa es que todas las cosas interesantes que decían esa gente han ido desapareciendo de los libros de texto de la economía. Malthus era uno de ellos y de los duros, asumía la incompatibilidad entre el derecho a la supervivencia y el derecho a la propiedad privada. Lo tenían claro. En la medida en que se establezca la propiedad privada, habrá hambrientos que ya irán al mercado de trabajo por las buenas. El hambre le suplía el trabajo a la Guardia Civil. Y lo ha seguido haciendo. En mi país. Aquí la Guardia Civil se dedica a otras cosas que casi, bueno, no sé. No me voy a meter donde no me llaman. Pero en mis pueblos el hambre suplía a la Guardia Civil, no había problema si había hambre. El problema había cuando se nos venían arriba, ¿no? Cuando tenían capacidad, cuando tenían autonomía, con hambre no. La propiedad privada hacía eso, la tierra para mí y tú ya veré yo cuando te doy un jornal. Por tanto, nos negamos a eso. El valor de cambio, igual.
me he encontrado esta foto y no me... En una campaña de Perú, que se habla, 32 euros el bolsito, que da para comer durante una semana por 4 euros. Es decir, ¿qué quiero decir? Estamos en una economía más asesina que el gobierno de Italia. Porque el gobierno de Italia lo que está haciendo es consecuencia de la economía. Si queremos hacer una economía social transformadora, tenemos que ver a las necesidades de la gente, no a lo que genera acumulación de capital. Y yo creo que esta foto lo refleja muy bien. ¿Vale todo con tal de hacer una cooperativa, una estructura cooperativa solvente, viable? No, para mí no. Tenemos que subordinar el valor de cambio al valor de uso. Tenemos que hacer las cosas desde los territorios para satisfacer las necesidades de nuestra gente. De nuestros territorios y más allá de nuestros territorios. Claro, el trabajo asalariado, me vuelvo a repetir lo que yo estoy diciendo. Las personas viven sin tierra, tienen rentas y son contratadas. Son contratadas y generan beneficios. La vida humana depende de los objetivos del capital. En esas estamos. En esas estamos. Y sin embargo, no fue así tan fácilmente. El trabajo es una construcción histórica, no es algo natural. Y quiero repetir eso porque lo que tenemos que buscar es otro trabajo, un trabajo emancipador, es otro trabajo. Polanyi y la gran transformación, os digo, leérselo como sea, porque es un libro extraordinario. Hablaba de la instauración del trabajo asalariado, no fue un proceso social natural. Se defendía el derecho a la subsistencia contra la creciente introducción del mercado de trabajo. Mercado de trabajo significaba hambre. Por regla general, en una sociedad primitiva, esto es una de las cosas más bestias que yo he leído. Lógicamente no me lo dieron a leer la carrera de económica, ¿eh? Por regla general, en una sociedad primitiva, el individuo no se ve amenazado por el hambre. Para que un individuo pase hambre, tiene que pasar hambre en la comunidad. Eso se acabó con la instauración del mercado de trabajo y del capitalismo. Si queremos transformar el capitalismo, tenemos que ver eso. Bueno, y aquí, bien dicho por Harvey, lo que uno lo ha dicho en dialecto moronero. Los mercados de trabajo, la tierra, el dinero, son esenciales para el funcionamiento del capital y la producción de valor. Ahora bien, ni el trabajo, ni la tierra, ni el dinero son mercancías. Ninguno de estos tres elementos, trabajo, tierra y dinero, han sido producidos para la venta, por lo que es totalmente ficticio considerarlos mercancías. El capitalismo se basa en convertir en cosas ficticias en no reales, sino cuasi naturales. La idea de la mercancía ficticia la bebe Harvey de Polanyi. Y yo creo que desde la clase trabajadora tenemos que pensar en eso. Tenemos que renegar de ser mercancía. A partir de ahí, el capitalismo, el trabajo, lo ha ido transformando históricamente. En un principio, generó la hegemonía del trabajo asalariado. Con la revolución industrial, todo lo convirtió en mercado de trabajo. No es que ya para conseguir una renta tenías que ir al mercado. Antes lo podías conseguir de diversas maneras. Podías trabajar para alguien, pero tenías tu pequeño trozo de tierra. Al final lo privatizaron todo, o casi todo, y estoy hablando del centro del capitalismo. Eso acaba con el crack de los años 20, 30 del capitalismo, y aparece la regulación del empleo, que es el estado del bienestar, cuando Keynes dice, señoras y señores, liberales, todo lo que se rige por el mercado, si todo se rige por el mercado, nos vamos al carajo. Y Keynes dice, hay que regular esto. Y a partir de ahí, y también por las luchas obreras, también por el telón de acero, etcétera, etcétera, viene el estado del bienestar y viene el decir, hombre, las personas son una mercancía, pero con derechos. Van a tener unos derechos. No es lo mismo una lechuga que una persona. Entonces, el tratamiento a la lechuga se diferencia del tratamiento a la persona porque aparece el derecho laboral, los sindicatos, la lucha, etcétera. Eso, que es keynesianismo, que es estado del bienestar, en Andalucía
iba a decir, no ha existido. Apenas ha existido. Nosotros siempre hemos estado en precariedad. Nuestra llamada en el mercado de trabajo era en la Plaza del Pueblo. Por la mañana y al día siguiente. Por tanto, nosotros sí sabemos de lo que se habla ahora de precariedad. Nosotros le decimos que lo que está pasando con las relaciones laborales es una jornalerización de las relaciones laborales. De un estatuto en el que alguien, si prestaba una prestación laboral a un empresario, tenía unos derechos, ha vuelto otra vez ese mundo del liberalismo, del mercado, en el que dice, ¿por qué tienes derechos? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Desregulemos el mercado, que no intervenga, y si interviene es para la acumulación de capital, no para dar derechos, porque además dando derechos se genera más desempleo, etcétera, 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 lo conocemos, ¿no? Fundamentalmente, Keynes, y es una idea que a mí me sirve para explicarle economía a mi gente, Keynes dice, para que haya riqueza, la gente tiene que trabajar. Mientras más gente trabaje, más riqueza hay. El neoliberalismo le da la vuelta a la película. Y dice, no es que para que haya, si hay empleo y riqueza, sino que para que haya empleo, tiene que haber riqueza. Y para que haya riqueza, tiene que haber condiciones buenas para la acumulación de capital. Entonces tú ya no mires por el empleo como un objetivo económico. Si quieres empleo, condiciona todo a que el empresario pueda invertir, a que el capital sea atractivo, a que haya acumulación de capital. Y si en tu territorio, o tú misma, eres útil para la acumulación de capital, entonces ese territorio será rico y generará empleo. En esas estamos. En esas estamos. Y toda la política económica se basa en decir, el empleo no genera riqueza. Es la riqueza que la generan los héroes sociales, que son los emprendedores, empresarios, emprendedores. Casi estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Emprendedor es decir, empresario bonito, ¿no? Si al emprendedor le va bien, habrá riqueza en tu territorio y se generará empleo. Por tanto, todo para la acumulación de capital. En esas estamos. En esas estamos. Aquí tengo una frase de uno de los liberales, ¿eh? De los pata negra, de los hiperventilados. Bueno, le dicen este tío era bruto, pero los brutos dicen las cosas. Y este tío porque dice, a nadie se le ha ocurrido que ausencia de salario sería una expresión más correcta que ausencia de trabajo. Pues de lo que carece la persona sin empleo no es del trabajo, sino de la remuneración del trabajo. Al final este gallo no se creyó que trabajo era empleo. Eran brutotes y duros, pero de tonto no tenían nada, ¿verdad? Claro, estamos hablando de los mecanismos para la explotación. ¿Qué tiempo lleva? ¿Un cuarto? ¿A qué hora ha empezado? Mecanismos de la explotación estructurales del capitalismo. Propiedad privada, trabajo asalariado y valor de cambio. Pero claro, el Estado ha puesto lo suyo también como mecanismo de subordinación. Y claro, podemos... Unas ideitas que me ha gustado a mí de los últimos meses, ¿no? Hay un nuevo vocablo que me ha gustado que se llama democracia acorde con el mercado. Eso lo ha dicho la Merkel, Angela Merkel. Y es hablando de si quieres estar en la Unión Europea, si quieres si quieren en tu constitución política voy a meter unos artículos para hacer una constitución económica, de tal manera que tu democracia sea acorde con el mercado. Esa palabreja que lo ha dicho hace poco es un atentado brutal a la democracia. Porque está diciendo que el capital está por encima de lo que venga a decir los griegos, los españoles, los italianos, los míos propios, que la están pasando también canuta en la misma Alemania. Ante eso tenemos que hacer algo. Y claro, también la perspectiva de cómo a lo largo de los últimos 30 años nos hemos quedado sin capacidad desde los estados de hacer política económica. No tenemos capacidad de política monetaria, no tenemos capacidad de financiación, tenemos que ir a los mercados, o dígase al capital. O sea, no tenemos capacidades para cambiar eso. Claro, todo ha ido
teledirigido a el concepto de economía que ellos nos lo han puesto encima, que es la acumulación de capital. Todo ha ido a reforzar los principios básicos del capitalismo, que es la propiedad privada, que es el trabajo asalariado y que es el valor de cambio. Todo. Y hay dos elementos que a mí me gusta comentarlo porque apenas se critican. Las políticas de empleo y las políticas de desarrollo local. Las políticas de empleo y las políticas de desarrollo local son lo mismo. Las políticas de empleo utilizan a la persona como individuo y las políticas de desarrollo local utilizan al territorio. De tal manera que a ambos agentes económicos, sean personas o sean territorios, les dicen, ponte en valor. La globalización, el capitalismo global, está lleno de oportunidades. Tú, si te sabes poner en valor, tendrás un trabajo. Tu territorio, si los recursos endógenos los pones en valor, saldrás de su desarrollo. Te dicen, si tienes desempleo, es por tu culpa, porque oportunidades hay. Es la culpabilización de la víctima, tanto de las personas como de los territorios. Esas políticas de empleo y esas políticas de desarrollo local no han recibido la crítica que creo yo que deben recibir. El desarrollo local entendido desde la Unión Europea es el neoliberalismo territorial. Y en todos los pueblos y comarcas de la Unión Europea se han asumido de manera acrítica, cuando lo que se ha hecho es poner los territorios en manos del capital. Es poner en valor todos los recursos para que el capital siga reproduciéndose. Y el último recurso que les quedaba eran todas las personas, convertirlas en emprendedoras de sí mismas. Hasta tal punto que llega la idea, y lo repito siempre, en Andalucía los dispositivos de orientación al empleo se llama Andalucía Orienta. Y es un faro, el logo es un faro, porque la persona desempleada está desorientada. Tú vienes aquí y normalmente alguien que ha estudiado psicología te asesora. Están individualizando un problema social y nos están convirtiendo en agentes económicos individuales, precarizados, pero con sentimiento de emprendedor, de empresario. No hemos sabido contrarrestar todo lo que hay ahí. Incluso el desarrollo local tomado acríticamente son como pilares que desde algunos municipalismos o de algunos sitios se impulsa. Tenemos que combatir eso. Porque al final lo que se está es capitalizando al individuo, a las personas y a los territorios. Aparece lo de, en algunos casos se llaman los emperdedores, ¿verdad? Emperdedores. Has ido a un sitio, un psicólogo te ha dicho lo que tenías que decir, un psicólogo que le han metido en Andalucía vía tal, y después tiene que ir a otro psicólogo, ya bueno, porque es que está fatal. Porque ahora sí que estás de psicólogo. Antes estabas de otra cosa, ahora te estás de psicólogo. Pero es que lo han bordado. Porque un problema social lo han convertido en un problema individual y nos han desmovilizado a la clase trabajadora. Eduardo Galeano, para otra cosa, pero a mí me viene bien, decía, hasta hace 20 o 30 años la pobreza era fruto de la injusticia. Ahora la pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. Política de empleo desde el Tratado de Lisboa, año 2000, Unión Europea. Eduardo Galeano no sabía lo del tratado ese, pero da igual. A nosotros nos viene bien. Perdón, no he quitado esto. Y claro, todo esto, análisis de dónde estamos, análisis de los mecanismos que nos llevan a la situación de pérdida de soberanía individual y comunidad, y de ese análisis, cómo desde lo micro, desde una cooperativa de 7 personas que estamos haciendo economía social en Andalucía, asesorando, y que no queremos ser parte del sistema, queremos confrontarlo, de ese análisis, ¿hacia dónde avanzamos? ¿Cómo construimos una economía social transformadora para la clase trabajadora? Pues tenemos que, en primer lugar, vamos a distinguir, y hay una adaptativa o de mercado, que en algunos casos quiere una democratización, se adapta en problemas sociales, que en realidad contra esto no creo que haya que confrontar,
Estos no son esas cooperativas aspiradoras del capital transnacional, son otro tipo de cooperativas, pero que no aspiran a transformar el sistema capitalista. Y después hay otras que queremos que sirva para transformar el sistema capitalista. ¿Y cómo lo hacemos? Con definiciones, bueno, con conceptos que nos sirvan para avanzar. ¿Cómo hacemos eso? En realidad queremos que haya una soberanía económica, una economía del trabajo emancipado. Eso es lo que queremos. Alternativa no capitalista al concepto de trabajo, del valor, de la propiedad, y aquí meto el tema de consumo. Tenemos que, en estos conceptos, crear otras formas de entenderlo. Si entendemos estos conceptos como quiere el capital, no saldremos del capital, no saldremos del capitalismo. No sabremos ni por dónde avanzar, probablemente. Desde los territorios, nosotros podemos decir como objetivo la soberanía económica territorial, algo a lo que aspirar. Capacidad de las personas que habitan un determinado territorio para resolver sus problemas económicos concretados en el objetivo de mantener y enriquecer su vida. Definiciones con las que podemos estar bien. A partir de ahí, ¿cómo avanzamos? Tenemos que avanzar en cada elemento del proceso económico. Si avanzamos mucho en la producción, pero no avanzamos en el consumo, no vamos bien. Si avanzamos en el consumo, en formas distintas de consumir, pero no estamos generando formas alternativas de producir, tampoco nos va bien. Si producimos bien, caso de que estaba comentando los compañeros de Marinaleda, pero no tenemos vías de distribución alternativas, Juan Manuel Sánchez Gordillo entra en un supermercado a robar alimentos y por otro le está metiendo el aceite. Y nos está pasando. Y digo no porque Autonomía Sur asesoramos a Marinaleda. No tenemos capacidad de vender el aceite de Marinaleda en vías que no sean los intermediarios. No tenemos. ¿Por qué? Porque no avanzamos en distribución con otros cánones de la distribución. Por tanto, lo que quiero decir es que si avanzamos en cooperativa desde la producción para que todo vaya, tiene que haber distribución alternativa, tiene que haber consumo alternativo y tiene que haber finanzas alternativas. Y a lo mejor de lo que mejor nos va es de finanzas, ¿verdad? Que tiene guasa. De finanzas vamos bien. Al menos hablo de Andalucía, ¿eh? En Andalucía tenemos capacidad de financiar esto. Lo que tenemos probablemente en donde más bajo estamos en distribución y consumo. Tiene que ser algo armónico. No avanzaremos en una economía social transformadora si no avanzamos en los 4 ámbitos del proceso económico. La producción, la distribución, el consumo y las finanzas. Aquí está la dificultad probablemente. Aquí está la dificultad probablemente. En establecer estrategias conjuntas. Y cuando digo conjuntos es que si hablamos de producción, podemos estar hablando de Olatucop, de una red de cooperativas, de entidades de la economía social, que está generando trabajo emancipado, que no es trabajo asalariado, son cooperativistas. En mi cooperativa, la gente que entra está un año y al año o socia o no. Y hubo una discusión, yo estaba dando clases por aquel entonces en la universidad y una alumna entró en Autonomía Sur y ella en una asamblea dijo, ¿y yo por qué no puedo ser trabajadora asalariada aquí? Y digo, porque yo no quiero ser empresario. Eso queremos. En producción se está haciendo. Podemos generar unidades económicas de producción de bienes y servicios donde, entre comillas, todas las personas seamos trabajadoras, todas las personas seamos empresarias, por tanto no somos ni empresarios ni trabajadores, que somos una comunidad de trabajo emancipados. Eso lo estamos logrando, pero no podremos avanzar si en la forma de entender la producción que tiene el capital de maximizar los beneficios, de acumulación de capital, no cambiamos la forma de consumir que tenemos de maximizar las cosas que compramos, de maximizar la utilidad. En términos económicos, la economía neoclásica decía maximizar los beneficios y maximizar la utilidad. Cuando consumimos, cuando compramos, somos capitalistas. Yo soy capitalista, muy capitalista. Ahí hay que cambiar. Igual que no queremos la acumulación de capital, ¿por qué seguimos queriendo acumulación de cosas? En la finanza, cuando se habla de desfiar de ECO 57, se habla de una herramienta para, no de generar beneficios, sino de ser útiles para satisfacer necesidades. De eso estamos hablando en todas las cosas.
De la propiedad privada de los medios de producción tenemos que pasar a propiedad colectiva. ¿Cómo se hace? Anchas Castilla, y no tengo la verdad. Trabajo asalariado, régimen de producción comunitario. Valor de cambio, mercado, a los valores de uso. Son guías, son brújulas. Fáciles, ni una. Con respecto a la propiedad colectiva, me viene bien la foto del cortijo de Marinaleda. La Junta de Andalucía está obligando a Marinaleda a comprar la tierra. Y Marinaleda no quiere comprar la tierra. ¿Qué hay en eso? La Junta de Andalucía le está dando más facilidades que a nadie a Marinaleda. Pero chiquillo, compra la tierra. Y Marinaleda, no quiero comprar la tierra porque estoy privatizando un medio de producción. Eso está pasando ahora mismo. La Junta de Andalucía en 20 años ha privatizado toda la tierra que tenía el Instituto Andaluz de la Reforma Agraria. La ha privatizado toda. Había cooperativas en las que le han dado la tierra y después se ha fraccionado. Al carajo todos esos proyectos. Marinaleda no quiere comprar. Hay una lucha de, pero chiquillo, si te la voy a poner baratita, se la puede hasta regalar. Va a llegar Zoe a decirle, cógela ya y fírmame las escrituras. No la quiero. ¿Por qué? Porque hay que buscar formas de amortizar, no desamortizar como los liberales en el siglo XIX, que era la conversión de las cosas en propiedad privada. Hay que sacar la propiedad privada de ahí. La fórmula jurídica que estamos pensando y que vamos avanzando es convertir el Humoso, que son 1.200 hectáreas de regadío que están entre Marinaleda y Écija, en una fundación. De tal manera que la tierra esté amortizada a la fundación y que la fundación no pueda ni comprar, ni vender, ni trocear, ni nada. Es una fórmula jurídica en capitalismo para no convertir el Humoso en propiedad privada. Tenemos que avanzar por ahí. Valor de cambio al valor de uso. Subordinar el valor de uso al valor de cambio. Se subordinan los beneficios a la satisfacción de las necesidades de la gente. Tenemos que subordinar eso. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en Andalucía? ¿Cómo hacemos eso? Nosotros decimos principios jornaleros. Los principios jornaleros del cumplir la unión y el reparto. Después me leí una cosa de Mondragón y el cura venía a decir lo mismo. Sí, al final venía a decir lo mismo. Pero en términos de la cultura jornalera, Joan Martínez Alier hace 50 años escribió una tesis doctoral, vino el hombre de Oxford y se fue a la campiña de Córdoba, hizo una tesis doctoral sobre el latifundio andaluz. Se metió el hombre en una gañanía, en una nave toda llena de personas mal viviendo, durmiendo, mal comiendo, que tenían que cegar. Y el hombre decía, ¿cómo están aguantando aquí esta gente? ¿Qué valores tienen estas personas para soportar esto? Y hablaba de el cumplir. En Andalucía, de verdad, no hay cosa peor que nos digan flojos. Que nos digan flojos, que no trabajamos y demás, no hay cosa peor. Por eso igual no lo dicen. Y como hemos sido un pueblo un poquito o mucho subordinado, no lo aguantamos. El concepto del cumplir está en los genes. ¿Por qué? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque el que iba a caballo, que era el enemigo, no trabajaba. Y si tú no querías ser el enemigo, tenías que cumplir. No hagas rico a ese, pero dignifícate tú. Eso es el cumplir. No ser competitivo, pero ser competente. Varía la cosa. Con respecto a la unión, la cooperación, ellos les hablaban que había que estar unidos. ¿Cómo se iba a soportar eso si no estabas unido? Hasta tal punto que, conjugando el cumplir con la unión, cuando iban en una línea cegando y uno tenía las manos malas o estaba resfriado, los otros le iban ayudando. Los otros le iban ayudando. Los otros no iban corriendo. Íbamos todos por igual. Y como todo el mundo cumple, pues habrá que ir más lento. Desde el sentido de que cumplimos. Y el reparto. La estructura del capitalismo se basa en la acumulación. La del anticapitalismo se tiene que basar en el reparto. El reparto de todo. De los problemas, de los beneficios, que no los hay, porque por eso hay reparto. Del tiempo, de los tiempos, de todo. Distribución justa. Si en una cooperativa, si en una unidad económica de producción, las personas que la componen tienen estos tres valores, yo cuando me vengo arriba digo somos indestructibles. Incluso en el mercado capitalista, incluso en el campo de juego de ellos. El problema es retrotraernos a esos valores. Cuando tanto ha hecho por romper estos valores, esas políticas de empleo, esas políticas de desarrollo local, eso Andalucía desorienta.
de la acumulación al reparto, de la acumulación al reparto de excedentes, la acumulación del poder. ¿Qué es la autogestión? El reparto del poder, ¿no? El reparto de la toma de decisiones. Podemos decir de muchas múltiples palabras la autogestión y la democracia interna. Es el reparto de las tomas de decisiones. El reparto de la jerarquía, la horizontalidad, el reparto de la propiedad. La lucha de Marina Leda por la no compra es para que aquello siga siendo de todas. Y el reparto del tiempo, muy importante. Por tanto, pues hasta aquí llegamos. La economía social transformadora parte en nuestro ámbito de una frase flamenca que dice en mi clase, en la clase trabajadora andaluza: pobrecillo del que es pobre y come por manita ajena, siempre mirando a la cara si la ponen mala o buena. Ante eso hay que transformarlo. Y no estamos en contra del trabajo asalariado, pero no nos queremos conformar con el trabajo asalariado porque estamos ahí. Y en Andalucía no estamos aquí. Las condiciones laborales de aquello no tienen nada que ver con eso. Y tenemos que partir de ahí para transformarlo. Bueno, y la otra es más dura. El flamenco que ustedes escucháis tiene poco que ver con esto. Pero es que muchas veces no merece compasión quien siendo esclavo no quiere buscarle la solución. Al final sí tiene compasión porque nosotros la unión la ponemos por encima de esto. Pero que desde el sentimiento de las clases subordinadas, en la cultura más profunda de las clases subordinadas, está esto. Y eso lo tenemos que poner otra vez encima de la mesa. Y nada más. Me he trabajado otras cositas, pero bueno, aquí estamos y seguimos charlando, ¿vale? Muchísimas gracias.